Vamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Continuemos hoy. Hoy iniciamos el capítulo 2. Nos demoramos más o menos unos 13 domingos evacuando, estudiando, aprendiendo el capítulo 1. Hoy iniciemos el capítulo 2. Entonces vamos en nuestras Biblias al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del gozo, como es conocida, del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice así en los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Queridos hermanos y amigos, esta es la palabra del Señor. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra y esta predicación. Esta porción que vamos a iniciar, esta porción de esta carta, va desde el verso 1 hasta el verso 11 y lo llamaremos humildad y obediencia, la imagen y ejemplo de Cristo. Humildad y obediencia, la imagen y ejemplo de Cristo. Y en este segundo capítulo, la interpelación del apóstol Pablo comienza con esa expresión, por tanto. Y lo entenderemos como un conector entre este párrafo y el siguiente, con el párrafo anterior, confirmando que el tema principal es la exhortación con la que comenzó este. Recordemos, en ese 27 al 30 del capítulo 1, que hablamos mucho de vivir como ciudadanos dignos del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y manteniéndose firmes en un espíritu en contra de la oposición. Pero en ideas generales las estudiamos una a una y que concluye con esa concesión por causa de Cristo del sufrimiento y la exhortación, apelando al ánimo y consuelo que tiene en Cristo, con quien inician los siguientes párrafos. Para el apóstol Pablo, la exhortación a estar unidos por la humildad era el antídoto al egoísmo, la soberbia y el orgullo. Y eso está en estos primeros 4 versículos. Hoy solamente veremos 2, pero lo vuelvo a decir. Esta exhortación del apóstol Pablo a estar unidos en humildad era el antídoto contra el ego, el egoísmo, la soberbia y el orgullo que afectan definitivamente a la iglesia. Veamos en Proverbios 22:4 como dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad es una característica del alma que nos prepara para tener fe. Muchas personas alaban realmente la virtud de la humildad y la consideran una joya, la ven como un tesoro hermoso. Tener humildad es muy bueno, pero la gente no quiere tenerla porque al tener esa humildad, al tener eso, van a luchar contra su ego, contra su egoísmo interno y contra su orgullo. La ven como una vina muy hermosa, un tesoro hermoso, pero no quieren tenerlo. Y la Biblia es muy consistente y contrasta mucho el orgullo y la humildad. Veamos varios pasajes así rápidamente. Miren cómo dice Santiago 4:6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios. Y en el Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mateo 18:4 dice: cualquiera que se humille, y al final dice: ese es mayor en el reino de los cielos. Y tú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, dice en Mateo 11. Y humillaos delante del Señor, y Él os exaltará,
dice Santiago 4:10. Hay abundancia de versículos hablando de la humildad y hablando del orgullo. Un contraste que uno ve en un ejemplo extraordinario es el que uno encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, donde habla de ese fariseo que se exaltó a sí mismo y no logró el favor de Dios, mientras que el publicano, quien confesó ser pecador, alcanzó la misericordia del Señor. Dios siempre ha condenado el orgullo, absolutamente siempre ha condenado el orgullo, pero siempre, siempre aprueba la humildad. El apóstol Pablo, en vista de lo que Dios ha hecho por los filipenses, los exhorta a la realización y a la práctica de una verdadera humildad. Miren cómo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Vamos a ver dividiremos nuestro tema en 3 unidades de pensamiento. Una primera será aprovechamiento y beneficios de vivir en Cristo. El apóstol Pablo va a esbozar unos beneficios, unos aprovechamientos, o algo que el Señor nos ha regalado, que es vivir en Cristo. Y en el segundo, luego de que son entregados, comprendidos esos beneficios o aprovechamientos, Él les dice: venga, ofrézcalo a los demás. Si tú lo tienes, a ti te lo dieron, dáselo a los demás. Y en el tercer punto veremos esa realidad de una unidad, el gozo completo de Pablo. Vamos al primer punto. Leámoslo nuevamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire, esas proposiciones condicionales, o sea, eso que tiene la partícula si, si algún, si hay alguna, si alguna, eso no expresan una suposición. El apóstol Pablo no estaba suponiendo nada, sino más bien que es algo que se da por sentado y por tanto debería traducirse por algo más cercano a dado que hay, ya que hay o en vista de qué. Vamos a ver. En lugar de leer, por ejemplo, si hay alguna consolación en Cristo, léase de la siguiente manera: ya que hay alguna consolación en Cristo, y de ahí en adelante podemos leer cada uno de estos sí de esa manera, no como una suposición, o si de pronto es que el Señor había regalado eso, no, eso se da por sentado. Para Pablo, que es gracias a la existencia de estos 5 recursos o de estas 5 apelaciones. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes tienen estos recursos, ustedes tienen esto, y yo voy a apelar a ellas para lo siguiente, que son mencionadas en este versículo, y que la iglesia podía gozar de una armonía espiritual y de una unidad. Esas 5 recursos, esas 5 apelaciones hacen que la iglesia tenga una armonía espiritual y una unidad, y según la carta habían ciertas aflicciones o habían ciertas fricciones entre unos hermanos, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 2, en el tema de Evodia y Síntique. Pero también en el primer capítulo vimos que había una especie de amenaza de cierta oposición que no es mencionada en el capítulo 1, pero que más adelante la conoceremos. Esa unidad debía venir de lo más profundo y debía ser motivada por un deseo interno de vivir siendo parte de un mismo sentir, un mismo espíritu, como lo vimos terminando el capítulo 1. Veamos esas 5 apelaciones, veamos esos 5 recursos, esos 5 aprovechamientos, esos 5 beneficios, como lo podamos llamar. El primero, y siendo coherentes con lo que les dije al principio, entonces, si hay consolación en Cristo, lo podemos llamar, ya que hay consolación en Cristo. Esa palabra de consolación es la palabra griega paraklesis, y también puede ser traducida como exhortación por. Si el Señor nos ha dejado experimentar su consolación, debemos dar evidencia de ello por medio del amor que existe entre nosotros, entre los miembros de la iglesia. Es una consecuencia. Si hemos sido consolados, nosotros también debemos consolar. Y valga la pena lo que voy a decir, es que vamos a estar de una vez hablando de estos principios y exhortando a la iglesia como una aplicación hacia ellos.
Esa consolación nos debe exhortar a nosotros y nos debe animar a desarrollar un amor que esté uniendo a la iglesia. Aquellos que de verdad han tenido o tienen un interés en Cristo, de verdad, o han sido interesados por conocer a Cristo, podrán experimentar esa consolación, y esa consolación es eterna. Vamos a Hebreos 6:18, por favor. Hebreos 6:18. Dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, miren cómo dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Esta consolación que está hablando el apóstol Pablo es eterna, y dice y termina: y buena esperanza por gracia. La consolación que entrega nuestro Señor es una consolación eterna. Y créanme, Cristo es el consuelo perfecto. Él prometió estar con nosotros en todas las circunstancias difíciles, en todo momento estar con nosotros. Eso debe dar mucho ánimo y debe dar mucha esperanza a la iglesia. Es Cristo. Él es el único en tu aflicción. Él es el único en tu pecado. Él es el único en tu crisis familiar. Él es el único en tu crisis económica. Él es el único en tu crisis de salud. No existe nadie más. Es Él. Es Cristo. Veamos el segundo. Ya que hay consuelo de amor. En otras palabras, hemos recibido de Cristo un consuelo de amor. El amor puro que consuela. El amor del Señor es un amor consolador. Miren Jeremías 31:3. ¿Desde cuándo el Señor tiene ese amor? Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Nunca hubo un tiempo en el que Dios no amó a su pueblo. Ojo lo que estoy diciendo, es a su pueblo, no al mundo en general. Y nunca habrá un tiempo cuando Él lo dejará de amar. Él nos amaba igualmente, tanto antes de que fuéramos salvados como desde que fuimos salvados. Porque siendo aún pecadores, dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es desde antes de la fundación de este universo. Desde antes de la fundación se reunió ese consejo precioso, eterno de salvación, y en ese amor del Padre escogió a unos por los cuales Jesucristo iba a morir. Jesucristo te amaba antes de que fuese crucificado, el día de la crucifixión, y de ahí en adelante siempre te ha amado. No ha dejado un minuto de amarte. Nuestro deber es, si recibimos ese amor, es dar amor, dar ese consuelo a otros para engrandecer la unidad. La unidad de la iglesia depende de muchas coyunturas. Y esto solamente se logra al haber experimentado la presencia del amor de Cristo. Todas aquellas personas, como en el caso mío y muchos de la iglesia, que hemos experimentado el amor, la salvación, el perdón, la misericordia de Cristo, nosotros tenemos que extenderla a la iglesia, tenemos que extenderla a nuestros hermanos. Ese consuelo impulsa a tener un mismo propósito, un mismo objetivo, a tener un mismo pensamiento, ser unánimes, como el apóstol Pablo lo estaba pidiendo desde el versículo 27 del capítulo 1. Eso no significa, unidad no significa es uniformidad, porque existen muchas formas de pensar, todos somos diferentes, venimos de estratos diferentes, de educación diferente, posiblemente unos hayan estudiado carreras más técnicas que otros de pronto no han trabajado, son amas de casa, todos venimos de unas connotaciones diferentes, pero tenemos que tener unidad, no uniformidad, sino unidad. Somos un solo cuerpo en Cristo. Eso es lo que nos hace parecernos. Experimentar la presencia, el amor de Cristo hace que esa unidad se fortalezca. Veamos el tercero. Ya que hay comunión del Espíritu. Todos tienen
un peso fuerte cada uno de estos. De verdad uno pensaría que es más uno que otro, pero de verdad esta comunión del Espíritu es vital para nosotros. Ahora, en virtud de lo que Cristo ha hecho, tenemos comunión con el Padre. Esa comunión se da por los méritos de Cristo, que es por medio del Espíritu Santo. Si estás en Cristo, tienes comunión con el Padre. Si estás en Cristo, tienes comunión con el Padre. Siempre la tendrás, absolutamente siempre la tendrás. Si eres salvo, si eres parte de la familia de Cristo, si eres parte de la Iglesia Universal, tienes la comunión con el Padre. Dicha comunión es siempre. No, eso no lo puedes cuestionar. La comunión con Cristo no depende de ti, dependes de Él. La comunión con Cristo es la misma aún tú peques. Parece revolucionario, parece extraño, pero vamos a desarrollarlo. Porque mira, tú sigues siendo un hijo amado por Dios. Dios no te ama más dentro de 5 años que lo que te ama hoy. Dios no te ama más ahora de lo que te amaba antes, en la eternidad cuando te escogió. No, es el mismo amor. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios te ama de la misma manera desde la eternidad hasta ahora. Dios no cambia. La experiencia de ese amor y de esa comunión es lo que cambia. Posiblemente si has dejado de orar, si has dejado de congregarte, si has dejado de hacer muchas cosas. La experiencia de ese amor, la experiencia de esa relación es lo que cambia, pero nunca, nunca cambiará la relación que tú tengas con Él. Tu comunión depende de lo que Cristo hizo hace 2000 años. Eso no lo podemos cambiar, eso no se puede cambiar, eso ya se hizo. Ya esa cruz del Calvario tuvo su efecto y ese efecto es para siempre. Aquí el apóstol Pablo quizás está mirando a la iglesia y haciendo un énfasis en el valor de la participación, en el valor del compañerismo, en el valor de la comunión de los unos con los otros. Y creo que fuimos muy extensos cuando nosotros estudiamos la carta a los Colosenses, que hablamos mucho de los unos por los otros. Esa fijación que tiene el apóstol Pablo en que se fortalezca la unidad de la iglesia de los unos con los otros. Es el mismo Espíritu el que unifica y hace que todos los miembros, aunque con diferente función y colocados en el cuerpo según la voluntad divina, tengan una armonía y tengan una unión que les distinga de los demás. En sus cartas a los romanos, en la carta a los corintios, Pablo compara nuestra unidad a la que existe entre los miembros del cuerpo. Vamos a Romanos 12:5, por favor. Romanos 12:5. Miren cómo dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Igual en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo ratifica a cada una de sus cartas, a cada una de las iglesias. Esta unidad es la que hace que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen. Un miembro recibe honra o alegría, todos los miembros se gozan, como dice 1 Corintios 12:26. Pero créanme, muchas veces nosotros exigimos o esperamos que otros hagan algo para nosotros. Pero la pregunta hoy a la iglesia es: ¿nosotros qué hacemos por nosotros? ¿Qué hacemos por los otros? Que nos visiten, que nos llamen, que nos atienden en una necesidad, pero nosotros estamos pendientes de los otros, hemos llamado a los otros a darle una palabra de aliento. No solamente tiene que ser económicamente. Sabemos que entre los miembros de la iglesia ha habido personas que han estado con alguna dificultad de salud, alguna dificultad en sus hogares. Estamos esperando que nos llamen solamente a nosotros no llamar a los demás. Ese los unos y los otros es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pablo está pidiendo. Nosotros en el culto de oración hemos pedido un ejercicio que lo ha pedido Juan José, y yo espero que la iglesia lo esté haciendo, y es orar los unos por los otros. Nosotros enviamos por correo todo el listado de las peticiones, pues obviamente no es imposible colocar todas las peticiones, tenemos muchas necesidades, le oramos por muchos motivos al Padre, pero hemos sacado algunas para que de pronto son importantes, para que los miércoles estemos orando por ellas.
Y de verdad yo exhorto a la iglesia a que, de verdad, si te llegó a tu correo, léela en la mañana y pídele al Señor que esas oraciones, que esas peticiones o que esas notas de acción de gracias lleguen al trono de la gracia. Somos una iglesia, un pequeño rebaño escogido por Dios desde antes de la fundación del universo. No podemos ser apáticos entre unos y otros. ¿Cómo has actuado tú? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por aquellas peticiones generales que tenemos en la iglesia, como es que un miembro más de nuestra familia llegue a los pies del Señor, un nuevo convertido? Por los niños, para que tengan una conversión temprana. ¿Tienes el teléfono de todos los de la iglesia? ¿Llamas? No solamente es función de pronto del pastor estar pendiente, o de los líderes, o de los siervos, o de los ancianos. No, es una función de todos. El estar pendientes los unos por los otros. No es toda la semana llamando. No. Pues esta semana llamaré a un hermano, la otra semana llamaré al otro, a ver cómo está, 2 minuticos para llamarlo y preguntar cómo está, qué necesita, en qué le puedo ayudar, por qué puedo orar por ti. Cuarto, ya que hay afecto entrañable, o sea, un corazón compasivo, vamos a ver qué es lo que pide el apóstol Pablo aquí. Esa cuarta experiencia cristiana a la cual Pablo apela para recalcar la unidad de la iglesia es si existe algún afecto entrañable. Habla de entrañas. En el capítulo 1, Pablo les decía en una interpretación diferente, podría decir que Cristo nos ama con las entrañas. Para ellos el amor estaba en las entrañas, porque ahí se siente. Cuando una persona se novia con otra, dice que le da como una especie de mariposeo en el estómago, es ahí en las entrañas donde se siente. Entonces, algún afecto entrañable. Cristo nos ha amado a nosotros con las entrañas, entrañablemente. Y esa palabra griega que se traduce como afecto, literalmente significa compasión. Significa compasión. Un corazón compasivo se mantendrá alerta a las necesidades de los demás y estará dispuesto a suplirlos. La compasión hace que nosotros o las personas seamos consideradas por los demás, que seamos mirados por la compasión es importante. Y créanme, en Gálatas 5:22 encontramos virtudes por las cuales nos debemos relacionar nosotros, como es la paciencia, como es la benignidad, como es la bondad. Son frutos del Espíritu Santo que tienen que estar en nosotros para relacionarnos los unos con los otros en la iglesia. Gálatas 5:22. El número 5, miren, ya que hay alguna misericordia, esta es la quinta apelación, o este es el quinto recurso del cristiano. Y créanme, la misericordia en ningún momento la tenemos que ver como lástima, no es lástima. Es una fe, dice el diccionario ilustrado de la Biblia, dice así: es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Es la definición que nos da el diccionario ilustrado de la Biblia. La Biblia nos llama la atención y nos pide que por favor la ejerzamos con alegría. Romanos 12:8. Miren Romanos 12:8 como dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La misericordia debe hacerse con alegría y la señala como una actitud que todos debemos practicar. Miren Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, está hablando Jesucristo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, o sea, era necesario que diezmaras, era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Es necesario hacer la misericordia, la justicia y la fe. Era necesario sin dejar de hacer lo que era la tradición o lo que era el diezmo. Y es el Mateo 23:23. En este Mateo 23:23, Señor Jesucristo no deja por fuera el diezmo.
Y quisiera también exhortar a la iglesia. Yo sé que de pronto algunas personas han tenido dificultades económicas, de verdad. Sabemos que sus salarios han sido bajados, o han perdido el salario, o han dejado de ganar comisiones porque estamos en las casas, o de verdad han perdido el empleo. Pero hay otras personas que hemos conservado el empleo, que tenemos empleo y hemos dejado a un lado el diezmo, hemos dejado a un lado la ofrenda a la iglesia, hemos dejado de ayudar a la iglesia. Es algo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo dice aquí, es algo, y dejáis de hacer lo importante, dice, sin dejar de hacer aquello, era necesario hacer esto. Hay que ser compasivos en ese sentido. Hemos destinado los dineros para varias cosas, inclusive tenemos por ahí un misionero al cual estamos recogiéndole cómo poderse ir a su país a hablar del Evangelio. Lo están llamando de una iglesia, pero desafortunadamente por su economía, por su necesidad y la falta de economía no puede hacerlo. Pero estamos un poquito maniatados. De verdad, a la iglesia le exhorto a que reconsidere. De verdad es algo que nosotros, por el hecho de que nosotros no nos estemos encontrando, no estemos yendo al templo, podemos dejar de entregar con amor, con alegría el diezmo para ser utilizado por la iglesia. ¿Cómo entender estas apelaciones del apóstol Pablo? ¿Cómo entenderlas? Mire, un creyente animado por Cristo, motivado por el conocimiento de su amor, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una actitud de misericordia, está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar de la unidad espiritual. El apóstol Pablo hace un resumen de esta enseñanza. El apóstol Pedro hace un resumen de esta enseñanza al escribir en 1 de Pedro 3:8. Vamos ahí, por favor. Dice así, finalmente, 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Los 5 apelaciones que está exponiendo el apóstol Pablo, porque es algo que ya había Cristo dado. No era por si de pronto lo había dado, por si de pronto había alguna duda, no. Era algo que ya había entregado Cristo a la iglesia, a cada uno de nosotros, y más de uno lo hemos tenido. Vamos a ver el segundo punto. Ya que vimos todo eso, ya que nosotros poseemos esos aprovechamientos, ya que nosotros poseemos esos beneficios, el apóstol Pablo dice, entréguenlo a los demás. Miren cómo dice en la parte B del versículo 2, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Miren lo que está diciendo. Si fuiste consolado, consuela. Si en tu vida has recibido un consuelo de parte de Dios y que alguien necesita consuelo, consuélalo. Si has sido amado, ama por Dios. Si tienes comunión con Cristo, ten comunicación íntima con tus hermanos, ten compañerismo. Si has recibido compasión, compadécete de los otros. Y si has recibido misericordia, ten misericordia, sé misericordioso con tus amigos, con tus hermanos. Debemos, según el apóstol Pablo, debemos estar unidos como si fuéramos una misma alma, como si tuviéramos una misma mente, como si tuviéramos un mismo sentir, unánimes. Eso quiere decir que deberíamos ser uno en un sentido estricto de la palabra, no somero, no por encima, sino que deberíamos ser uno íntimamente en la palabra y que estemos caminando con el mismo propósito y las mismas metas, los mismos ideales en la iglesia. Miren cómo dice un comentario bíblico, miren cómo dice. Es imposible pedir a una persona que no haya nacido de nuevo que sea un verdadero imitador de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice, vean, esto que ustedes recibieron de Cristo, imítenlo y háganlo. Nunca podrá seguir su ejemplo sin antes haberlo conocido y aceptado como su Salvador personal. Cualquier imitación será un remedio, una caricatura.
Esta es la experiencia de muchos que se sienten satisfechos engañosamente con algo que es una falsificación y no lo genuino. Han confundido el hacer las cosas con el ser. Para hacer las cosas se necesita ser. Hay gente que solamente hace, pero no es cristiano. S.C. Lovett, en un manual que él escribió que se llama Ahora es fácil ganar almas, afirma que la mayoría de las personas, al ser enfrentadas con la palabra ¿qué es ser un cristiano? Y lo primero que respondes es enumerando qué es lo que hace un cristiano. Es que yo hago tal cosa, es que yo hago aquello, pero no lo que es. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es hacer las cosas como un cristiano las hace. Para muchos, el cristiano es aquel que asiste a un templo, que es activo con el ministerio, que es activo con muchas actividades de la iglesia, que lee la Biblia, que ofrenda, que diezma, que lleva una vida moralmente aceptable, que se ve bien, que ayuda a los necesitados, etc. Cuán importante es recalcar que un cristiano es ser alguien y no hacer algo. Porque aquello que está pidiendo el apóstol Pablo se lo está pidiendo a cristianos, a aquellos que son. Porque la verdad, para que tenga un peso de eternidad, aquellas cosas que pide el apóstol Pablo es porque tienen que ser hechas por aquella persona que es, no que parece ser. Ahora, el tercer punto, la realidad de una unidad, el gozo completo de Pablo. Y aquí tenemos que remitirnos y gozarnos con lo que dice el capítulo también primero. Porque miren cómo dice, completad mi gozo. Todo lo que dijo en el versículo primero, que fue, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Para Pablo su gozo era Cristo. Y si a Pablo le quitáramos alguna de sus posesiones que tenía, no le hemos quitado nada. Si tú eres un verdadero cristiano, mira, y te han quitado tu empleo, te ha muerto un familiar, si has perdido tu empresa, si has perdido tu salud, si te abandonaron, no sé, tus padres te abandonaron, te dejaron huérfano, créeme, si estás en Cristo no te han quitado nada. Lo otro no tiene peso, no tiene importancia, es Cristo el que tiene importancia. Cristo es la esencia de nuestro gozo, y para Pablo lo era la esencia de su gozo. Yo no me imagino cuando esta carta fue leída en voz alta cuando llegó allá a Filipos. Y yo creo que es casi imposible que ellos, los filipenses, no asociaran esto que está en el capítulo 2. Acuérdense que los capítulos y versículos y los títulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es un gran beneficio de aquellas personas que lo hicieron para poder ubicarnos rápidamente en ciertas porciones, en ciertas partes de la Escritura. Pablo no dijo, capítulo 2, no dijo eso. Él continuó su carta. Entonces, cuando llegaron a esta parte, los filipenses debieron haber asociado esto que estaba pidiendo con aquellos gozos anteriores, con aquellas expresiones de gozo anteriores. Por ejemplo, la primera fue en el capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, que decía, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo les estaba diciendo que él siempre estaba dando gracias, que él siempre estaba pidiendo por ellos con gran gozo, y ahora que les estaba pidiendo, completen mi gozo. Él está hablando desde el capítulo 1, versículo 4, él está hablando del gozo que él tenía para orar por ellos, y hoy les está diciendo, completen el gozo, completad mi gozo. Y miren la segunda, cuatro versículos más adelante, o sea, capítulo 1, versículo 18, miren cómo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Donde su gozo, independiente de la situación, de las aflicciones, de las cadenas, de los días eternos que era estar metido en ese cepo o estar amarrado a ese miembro del pretorio donde tuvo 2 o 3 personas que le cambiaban a diario. Eso no le importó a él, no le importó ninguna de esas circunstancias. Todas esas circunstancias y lo que estaba pasando, lo que a él le anunciaban, eran objeto para meditaciones sobre el encarcelamiento.
a pesar de esas circunstancias, a pesar de que estaba cerquita a un juicio, él se regocijaba diciendo, el Evangelio está avanzando, Cristo va a recibir toda la gloria, Cristo es predicado, me estoy gozando. Y ahora en este capítulo 2 le está diciendo, venga, hace parte también que complete mi gozo, que ustedes continúen con el Evangelio. Aquello que les estoy pidiendo, estoy orando por ustedes, estoy orando para que la iglesia continúe. Oro para que ustedes, esos tropiezos que tienen, esas ficciones que tienen, esos enemigos que tienen, se les retire y tengan ustedes inteligencia de cómo manejar eso, pero completen mi gozo, le está diciendo el apóstol Pablo. El Pablo tiene un gozo desbordado. Pablo no necesita que le agreguen una gota más de gozo, pero desea que los filipenses cumplan. Y que nosotros cumplamos. Es un principio. Dios es soberano, nosotros somos responsables. El apóstol Pablo está orando para que ellos actuaran como ciudadanos, para que ellos lucharan por el Evangelio, para que ellos lucharan unánimes por la fe del Evangelio. Sí, pero ¿quién tenía que hacerlo? Ellos. Estaba orándole al Padre para que lo fortaleciera. Y se me viene a la mente cuando Jesucristo le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido sacudiros y yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. El Señor está orando, pero que tenía que resistir el embate de Satanás era el apóstol Pedro y los discípulos. Ahora les está instando para que ellos completen ese gozo trabajando para un mayor avance del Evangelio en Filipos. Con eso quedaría Pablo con su gozo pleno, aunque parece redundante, parece como opuesto a lo que estoy diciendo. Su gozo era desbordado, pero necesitaba que el hombre tuviera responsabilidad. Dios es soberano, el hombre es responsable. Pero para hacerlo deben arreglar la situación presente, las murmuraciones y rumores deben cesar, tienen que llegar a una misma comprensión de lo que es la vida en Cristo en comunidad y deben mostrarlo mediante el amor mutuo los unos por los otros. Ya había un gozo de Pablo por ellos. Es más, miren en Filipenses, en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 1, como lo llama, gozo y corona mía. Él le está diciendo a los filipenses, a sus amigos, a la iglesia en Filipos, ustedes son mi gozo y mi corona mía. Si aquellos que ya son su gozo y su corona siguen persistiendo como van en la segunda venida de Cristo, no van a estar perdidos. Esa es una exhortación que no solamente fue para los filipenses en esa época, sino que es para hoy. Es un imperativo para la iglesia, es un imperativo en esta carta para nosotros, para ahora, siglo XXI, no del siglo I, sino del siglo XXI. Somos gozo y corona de Pablo y los filipenses, y para Cristo también somos gozo y su corona también. Así que el apóstol Pablo entrega unas apelaciones, unos aprovechamientos, entrega unos beneficios que tenemos nosotros. Luego nos dice en la segunda parte, miren, ya que lo tienen, aplíquenlo a la iglesia, entréguenlo a la iglesia. Y en el tercero les dice, miren, eso redundará en gozo mío, porque veo que ustedes lo están aplicando, están siendo obedientes. ¿Qué otras aplicaciones podemos entregar? Le pedimos al Señor que bendiga su palabra y su iglesia. Aplicaciones. Para los amigos. Pues esta carta fue definitivamente, o esta carta es para la iglesia, la predicación ha sido para los miembros de la iglesia. Amigos, tú no estás en Cristo, tú eres un enemigo, has levantado el puño al Señor. Todos estos beneficios no los tienes tú ahora, pero mientras haya vida, hay esperanza. Todavía Cristo es Salvador. No esperes que Cristo sea el juez, porque en el momento que Cristo sea el juez, se ha acabado toda oportunidad de que tú tengas los beneficios de estar en Cristo. Estos beneficios no solamente eran para los filipenses en esa época, esos beneficios, cada uno de ellos. Estos son 5 apenas de los beneficios, de los aprovechamientos, de aquellas cosas que tenemos nosotros de parte de Cristo por medio del Espíritu Santo. No, son muchas. Pero estas 5 eran necesarias para esa iglesia en ese momento, pero son
para que tú veas de qué manera actúa Cristo el Salvador en tu vida, en la vida de la iglesia. Ve a Él de verdad. Nadie que vaya donde Él será echado, dice su palabra. Por eso te lo digo, no dejes que transcurran más los días, las horas. Pídele a Él el don del arrepentimiento y la fe. Nunca cesaremos de decirlo. Jesucristo, el Dios encarnado, vino a la tierra a traer la salvación. Él vino a morir en una cruz. Vino a morir en esa cruz que nosotros nos merecíamos. Nosotros no merecíamos el infierno. Él vino a sufrir el infierno que nosotros íbamos a sufrir. Pero la gente podrá decir, sí, pero ese infierno fue solamente de 2 horas, algo así, mientras Dios depositó la ira sobre él. No, porque un Dios eterno recibió un castigo de magnitud eterna sobre su cuerpo. Él sufrió lo que nosotros íbamos a sufrir durante toda la eternidad. Ve a Él, ve a Él. Para la iglesia, la persona que cuenta con estos 5 beneficios o recursos mencionados es alguien que ya vive en Cristo. No es suficiente hablar como cristiano, vivir como cristiano. Es necesario ser cristiano, como lo dije ahora. Vivir en Cristo es básico para seguir su ejemplo. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo, sabemos cómo hacerlo. Eso que está pidiendo el apóstol Pablo es necesario que lo hagamos, pero lo hagamos desde la óptica de ser cristianos, de tener una relación íntima con Cristo, haber recibido el don del arrepentimiento y la fe, haber sido salvados. En estos días, hace poco, tal vez una semana, se celebró en el mundo, o por lo menos de este lado del mundo, una fiesta pagana que es del Halloween. Inclusive la iglesia tradicional aquí en América Latina hace que sus niños se disfracen, sabiendo que es un rito pagano, un rito a Satanás. Pero bueno, ellos no comprenden, la luz del Evangelio aún no les ha alumbrado. Y muchas personas en condiciones normales se disfrazan. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un soldado. Y esa persona se disfrazó como un soldado. ¿Es un soldado? No, no es un soldado, no tiene la preparación. No ha estado en un campo militar, no ha sido jamás entrenado, no tiene ni siquiera esa preparación académica que también tienen que recibir los soldados. Nunca abandonó su situación civil y se fue y se convirtió y se metió a la milicia. No, no lo es. Solamente se puso el uniforme de soldado para un día. No es un militar, aunque parezca. Si saliera a la calle caminando, posiblemente la gente lo ve como si fuera de verdad un soldado. En lo exterior podría parecer algo así, pero no lo es. Aún inclusive puede engañar a los soldados. Si lo ven bien motilado, con un buen traje, podría parecer un soldado. Pero es una de las trampas favoritas que tiene Satanás, de sus más comunes, una estrategia grande. Muchos han caído en ella y se sienten de verdad cristianos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya voy para allá. Se sienten cristianos sin haber recibido a Cristo como Salvador personal. Se apoyan en de pronto pertenecer a un trasfondo familiar. Es que yo soy de tal religión y me muero en ella, porque toda la familia fue así, porque su abuelita, etcétera, etcétera. Moralmente son perfectos, son aceptados por la sociedad, quizás en sus obras, en su comportamiento, en su conocimiento intelectual, pero están muy alejados de Cristo. Ya voy para donde tengo que ir. No basta solamente conocer a Cristo, hay que recibirlo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me metí por ahí? Porque si realmente eres de Cristo, y de verdad eres de Cristo, es porque de verdad fuiste consolado genuinamente. Y si fuiste consolado genuinamente, consuela a tus hermanos, consuela a aquellas personas que están sufriendo, que están pasando por un momento. Estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando para alguien de afuera. Y si fuiste amado, estás obligado a amar. Estás obligado a amar a tu hermano, así te caiga como medio. Ámalo, tienes que amarlo. Y si tienes comunión con Cristo, si has tenido comunión con Cristo, ten comunión íntima con tus hermanos. Repito, que tengas compañerismo con ellos. Hemos puesto unas tareas desde el culto de oración y exhorto, no a algunos de la iglesia, a todos de la iglesia, que seamos unánimes los unos con los otros, que oremos los unos por los otros y estemos pendientes.
Si alguna petición de esas se está repitiendo es porque pasa algo. Si has recibido compasión, compadécete de los otros. Si has recibido misericordia, sé misericordia con los otros. En 2 Corintios 13:11 hay una amonestación para la iglesia, pero también hay consuelo. Dice así, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es interesante, queridos hermanos, para terminar, notar que el gozo y la unidad de sentir van juntos. Es la enseñanza del apóstol Pablo. Vamos en oración delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día hermoso, este día dedicado a escucharte, dedicado a que nosotros estemos unánimes, que estemos con la convicción, con la misma mente, con el mismo espíritu, con la misma alma, centrados en tu iglesia, centrados en esa cosa que llamamos iglesia, que realmente entenderemos cuando estemos del otro lado de la eternidad. Gracias, Señor, por esta exhortación. Gracias por recordarnos que hemos recibido unos beneficios del Señor, que hemos recibido unas bendiciones del Señor inmensamente grandes. No tenemos con qué pagarlas, es imposible pagarlas, pero sí el Señor nos pide que dé en la proporción que nosotros podamos hacerlo, que hagamos todo el esfuerzo posible, que nosotros tengamos ese mismo amor, esa misma comunión, esa misma misericordia, ese mismo consuelo con nuestros hermanos. La gente de afuera apenas ve a una iglesia que se consuela, que se ama, que tiene misericordia de ella, que se ayuda, les llamará la atención. Querrán pertenecer a este grupo de personas porque esa unanimidad, esa fortaleza, esa batalla por la fe genuina hará que las personas de afuera quieran saber de nosotros y quieran conocerlos. Dios, danos fortaleza, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos acuda en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y recibamos la bendición del Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que esa paz que está hablando 2 Corintios 3:11 llene nuestros corazones, llene nuestros hogares, llene nuestra iglesia y llene la sociedad. Y cantémosle himnos al Señor en su honor, en su nombre, hoy en su día precioso.